Okay, well, I just want to let you know that I have a roommate that should be leaving at the end of the month. We had a conversation today that he kind of freaked me out. I'm not feeling comfortable around him anymore. I'm feeling threatened. What's your name? And my name is Maribel. My name is... I'm not comfortable with him anymore. I'm just calling so that you guys know that if something happens, that I did it because I was trying to defend myself. Esta llamada de emergencias fue realizada por Maribel Ramos, una ex veterana del ejército de los Estados Unidos, 12 días antes de que su compañero de cuarto le quitara la vida en mayo de 2013. Gracias a un rastreo del historial de búsquedas de internet, la policía logró atrapar al sujeto. Si quieres conocer todos los detalles de esta historia, quédate con nosotros hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Maribel Ramos. Acompáñenme a ver todos los detalles. Maribel Ramos nació el 22 de noviembre de 1976 en México. Cuando apenas tenía 4 meses, sus padres se separaron y emigró con su madre a los Estados Unidos, donde se establecieron en Santa Ana, California. De la madre de Maribel no se encontraron muchos datos. Lo que sí se sabía era que trabajaba duro para darle lo mejor a su hija. Ella conoció a un hombre, con quien tuvo otra hija llamada Lucero, pero esa relación no funcionó y la mujer se quedó sola con la responsabilidad de la crianza de sus 2 hijas. Para sacarlas adelante tenía 2 empleos, por lo que en ocasiones Maribel, cuando apenas era una niña, se quedaba al cuidado de su hermana mayor. Desde pequeña siempre fue una alumna aplicada y competitiva. Tenía claro que quería ser una persona exitosa en la vida y un ejemplo para los demás, pero sabía que para lograrlo debía esforzarse al máximo. Por eso, mientras cursaba sus estudios secundarios, consiguió un empleo de seguridad en una tienda departamental. No solo porque su objetivo era unirse a las fuerzas del orden, sino también porque quería ayudar a su madre con los gastos de la casa. Antes de cumplir su meta de ser policía, sabía que necesitaba un título universitario, y para pagarlo en el año 2000, siendo ciudadana norteamericana, se alistó en el ejército de los Estados Unidos, donde sirvió durante 8 años. Cuando apenas tenía 1 año en la instalación militar en agosto de 2001, ocurrió el atentado de las Torres Gemelas, y fue enviada en combate a Irak, y también a Corea del Sur, donde luchó valientemente por defender al país. Pero lamentablemente, luego de que uno de sus compañeros perdiera la vida en una misión, la joven comenzó a experimentar lo que los médicos llaman sentimiento de culpa y fue diagnosticada con trastorno de estrés postraumático, por lo que para el año 2008 fue dada de baja con honores. Siendo una persona organizada que se fijaba metas, después de dejar el ejército, Maribel estaba decidida a obtener un título para algún día convertirse en oficial de policía. Se mudó al condado de Orange con su madre y se unió a la Asociación de Estudiantes Veteranos en el campus de la Universidad Estatal de California para poder estudiar la carrera de justicia penal. Sin embargo, en el año 2009 tuvo que posponer sus estudios por un tiempo, luego de que a su madre le diagnosticaran cáncer de colon. Maribel lo dejó todo para cuidarla, pero lamentablemente los esfuerzos fueron en vano, y 3 meses después la mujer perdió su batalla contra la enfermedad y falleció. La pérdida de su madre la dejó devastada, no solo a ella, sino a toda la familia, pero gracias a su carácter fuerte logró recuperarse y retomó sus estudios. Sus compañeros la consideraban una joven cariñosa, solidaria e inteligente. Para octubre de 2011 las cosas se complicaron en el plano económico para la joven, pues siendo apenas una estudiante, los gastos de la casa eran demasiados para ella sola, por lo que le pidió a su hermana que se mudara con ella, pero su hermana le dijo que no podía, ya que tenía una hija y estaba instalada en otro lugar. Le sugirió a Maribel que buscara un compañero de cuarto, no solo para que la ayudara a compartir los gastos, sino también para no estar sola. Maribel siguió el consejo de su hermana y a través de las redes sociales colocó un anuncio para buscar compañero de casa. Varias personas respondieron al llamado, pero hubo uno en particular que a la ex veterana del ejército le llamó la atención. Se trataba de un hombre de 53 años llamado Wang Chol-Joy, a quien llamaremos de ahora en adelante Joy.
Se describía a sí mismo como un hombre coreano soltero y profesional, que vivía en Knoxville, Tennessee y buscaba un nuevo comienzo en California. Se pintaba como un hombre común y corriente, que tenía un perro pequeño, bebía socialmente, era amante de la limpieza y tenía la capacidad de llevarse bien con la mayoría de personas. En apariencia parecía afable, amigable y responsable. Sin embargo, detrás de esa fachada se ocultaba un pasado turbio. Joy había emigrado de Corea a los Estados Unidos cuando era niño, y durante su infancia vivió en varios lugares antes de llegar a California, entre ellos Mississippi, Missouri y, como sabemos, Tennessee, que fue su último lugar de residencia antes de llegar a California. Según algunas reseñas, Joy se mudó a este estado después de que su vida en Tennessee comenzara a desmoronarse. Había perdido su trabajo, además de sus 2 padres. Adicional a esto, había tenido una disputa con su hermana por un dinero producto de la herencia familiar. Al parecer, Joy tenía un temperamento terrible, y debido a esto su propia hermana solicitó una orden de restricción en su contra. Pero Maribel estaba ajena a su pasado y decidió entrevistarlo. Durante la conversación, Joy le contó que no tenía familia y que estaba a la espera de conseguir un trabajo en Huntington Beach, California. A esto le añadió que nunca llevaría gente a casa, algo que le pareció genial a la joven, ya que ella se pasaba el día estudiando y necesitaba un ambiente tranquilo y silencioso. Luego de la entrevista, a Maribel le pareció que ese hombre casi 20 años mayor que ella era el compañero de cuarto perfecto, sin sospechar que detrás de ese supuesto amable caballero había un monstruo. Luego de cerrar el acuerdo, Joy se mudó al departamento con Maribel. Al principio todo parecía marchar bien entre ellos. A la chica le llamó la atención que el hombre pasaba todo el día dentro de su habitación, por lo que le dio pena que estuviera solo e intentó hacerse su amiga. Comenzaron a pasear a sus perros y lo invitaba a eventos sociales que tenía con amigos y familiares. Debido a esto, con el paso del tiempo se hicieron buenos amigos, pero Joy malinterpretó las intenciones que Maribel tenía y comenzó a desarrollar sentimientos amorosos hacia ella, que luego se convirtieron en una obsesión. El hombre le confesó a su compañera que estaba enamorado y quería formar una familia con ella. Sin embargo, Maribel le hizo saber que ese amor no era correspondido y que solo lo veía como un amigo. Además, le confesó que estaba saliendo con un chico llamado Paul López, a quien había conocido en una aplicación de citas en línea, y esa relación parecía marchar bastante bien. A pesar de haberse enojado tras el rechazo, decidió que la conquistaría como diera lugar, pues la deseaba desesperadamente. Joy acudió a la hermana de Maribel, Lucero, con quien se llevaba bastante bien, esto pensando que ella lo ayudaría a convencer a la mujer para que lo aceptara, pero las cosas no resultaron como él quería, pues Lucero le dijo que él era algo mayor para su hermana, y que además solo la veía como un amigo porque estaba completamente enamorada de su nuevo novio. Luego de esa conversación, Lucero se quedó inquieta y le dijo a Maribel que creía que lo mejor era que Joy se fuera para evitar problemas, pero ella le comentó que no se preocupara porque ya habían aclarado las cosas. Sin embargo, Joy no se dio por vencido y decidió hacer algunos cambios para que Maribel se fijara en él. Primero la invitó a un crucero y se hizo un enorme tatuaje de un tigre de Bengala, después de que ella le dijo que se le vería bien. Luego cambió su estilo y comenzó a vestirse como un chico más joven. A Maribel le pareció que estaba bien que quisiera verse mejor, pero Joy fue más allá y gastó $10,000 para hacerse una cirugía estética. Pero esto no tuvo el efecto esperado, porque en lugar de agradarle a Maribel, ella estaba asustada por su comportamiento, pues no sabía hasta dónde sería capaz de llegar. Esa obsesión comenzó a generar problemas entre ellos, los cuales se agudizaron en abril de 2013, cuando Joy se quedó sin trabajo y no pudo pagar más el alquiler del apartamento. Ante esto, Maribel habló con él y le dijo que si no pagaba la renta tenía que irse, pero el hombre no estaba dispuesto a dejar el departamento, pues eso significaba que tenía que alejarse de ella y la perdería para siempre. La noche del 21 de abril, nuevamente las cosas se pusieron tensas, cuando Maribel le recordó a Joy que si no pagaba el alquiler antes de fin de mes debía mudarse. El sujeto se sintió ofendido y comenzó a insultarla e incluso amenazó con hacerle daño. La reacción del hombre asustó tanto a Maribel que esa noche marcó al número de emergencias para informar lo que le había dicho su compañero. También quería que la policía supiera que si él intentaba hacerle algo, ella actuaría en defensa propia. Después de la llamada, la joven durmió en su habitación con las luces encendidas y las puertas cerradas. Al día siguiente, un policía pasó por la casa para dar seguimiento a la llamada e interrogó a ambos.
Sin embargo, Maribel no le informó al oficial lo suficiente como para concluir que estaba en peligro, y el agente se retiró luego de obtener una declaración oficial de Joy en la que dijo que se mudaría del apartamento a fin de mes. Los días siguientes fueron un infierno absoluto para Maribel, ya que mientras dormía mantenía las puertas de su habitación cerradas por completo, ya que temía por su vida. La noche del 2 de mayo, alrededor de las 7:50, Maribel fue a depositar el cheque por la renta del mes en las oficinas del administrador. Al regresar al departamento le recordó a Joy que se le había vencido el plazo para mudarse, por lo que le pidió nuevamente que se fuera. Joy no estaba dispuesto a irse, y esto lo alteró demasiado, tornándose muy agresivo. Bastante asustada, Maribel llamó a su novio para contarle lo ocurrido. Él le dijo que colocara el teléfono en altavoz para hablar con Joy, a quien le advirtió que si no se iba al día siguiente, él mismo sacaría todas sus cosas de la casa. Aún preocupado por el incidente, Paul le preguntó a Maribel si quería que fuera a casa esa noche para acompañarla, pero ella pensó que todo estaba bajo control, y le aseguró que se verían al día siguiente en un juego de béisbol que realizaban todos los viernes con su familia. Tras colgar la llamada, la mujer se fue a su habitación a dormir, pero lamentablemente la ira de Joy se desató esa noche, pues no pudo lidiar con el rechazo y el hecho de no estar cerca de ella. La mañana del domingo 3 de mayo, Joy llamó al servicio de emergencias para reportar la supuesta desaparición de Maribel. Luego le escribió un mensaje a la hermana de la mujer, diciéndole que la chica no había dormido en la casa. En ese momento Lucero se preocupó, pues sabía de los problemas que tenían los dos, y pensó que el sujeto solamente le había dicho eso para sacarle información. Lucero le envió un mensaje a su hermana, pero no obtuvo respuesta. Aún así no se extrañó, porque imaginó que estaba ocupada en algo. Pero esa misma noche todo cambió, cuando Maribel no llegó al partido de béisbol en el cual se reunía todos los viernes con amigos y familiares, y tampoco contestaba las llamadas. Su novio Paul y su hermana Lucero llamaron al lugar de trabajo de la mujer para confirmar si había ido, pero nadie sabía algo de ella. Este comportamiento no era habitual, porque ella inmediatamente se comunicaba, por lo que todos comenzaron a pensar que algo andaba mal, y se fueron a su casa para buscarla. La sensación de temor aumentó cuando descubrieron su vehículo en el garaje sin ningún rastro. Después de tocar incansablemente la puerta, intentaron llamar a Joy, pero él no contestaba. A medida que pasaban las horas, la angustia de la familia creció. Pensaron que quizás le pudo haber pasado algo a Maribel dentro de la casa mientras dormía, por lo cual llamaron a la policía. Los agentes acudieron esa misma noche. Luego de tratar de comunicarse varias veces con Maribel y con su compañero Joy, y ante la insistencia de los familiares de que algo no estaba bien, los agentes forzaron la puerta para poder entrar. Lo que la policía no sabía es que Joy estaba a unos metros de distancia de la casa observando con unos binoculares todo lo que pasaba desde el interior de su vehículo. Al inspeccionar el inmueble, los detectives notaron que la luz de la habitación de Maribel estaba encendida y su cama sin hacer. Pero más allá de eso no había señales de que se hubiese cometido un crimen, ya que ninguna puerta del lugar estaba forzada, no había huellas de violencia o pelea dentro del interior. Lo único que faltaba era el bolso, las llaves y el celular de la mujer, pero como ya dijimos, su vehículo estaba en su mismo espacio. Los peritos registraron la casa y se llevaron la computadora portátil y las sábanas de la mujer. Mientras se realizaba la inspección, Joy llegó a la residencia como si nada, y se mostró muy cooperativo con los agentes. Durante el interrogatorio, el sujeto dijo que la última vez que la había visto había sido el 2 de mayo a las 9 de la noche. Según su versión, habían tenido una discusión, y luego de eso ella se encerró en su cuarto, y él se fue en su vehículo a dar una vuelta. Cuando regresó a las 10 de la noche, ella ya no estaba. Dijo que no estaba muy preocupado por su compañera porque creía que esa noche había tenido una cita. En ese momento los agentes se dieron cuenta de que Joy tenía rasguños en los brazos, pero cuando le preguntaron al respecto, dijo que se los había hecho con unas espinas en unos árboles en el parque. Accedió voluntariamente a hacerse una prueba de ADN y a que le tomaran fotos de las heridas de su cuerpo. Aunque a los oficiales su versión no les pareció creíble, no tenía ninguna pista en contra de él. No perdieron tiempo y comenzaron a investigar los últimos movimientos de Maribel. Analizando las imágenes de seguridad de vigilancia del complejo de apartamentos, se pudo ver a Maribel cerca de las 8 de la noche del 2 de mayo, en las oficinas del administrador entregando el cheque para el pago de alquiler. Al no obtener nada relevante de las imágenes, los detectives se dedicaron a investigar a los sospechosos habituales del entorno de Maribel. Al entrevistar a algunos estudiantes y amigos, la policía supo de un sujeto llamado Raymond, que llevaba años acosando a Maribel.
Se enteraron que él ya no vivía en Estados Unidos mientras la joven estuvo desaparecida, así que lo sacaron de la investigación. Otros 2 hombres que Maribel conoció a través de algunas páginas también fueron descartados. Seguidamente, al analizar los registros de llamadas, los detectives descubrieron que la última persona con la cual Maribel había hablado había sido su novio Paul, por lo que él se convirtió en sospechoso. Fue interrogado por los detectives, pero pronto se confirmó su coartada y fue eliminado de la lista. A pesar de que nuevamente los investigadores no tenían nada que condujera al paradero de Maribel, hubo algo que reveló Paul en su interrogatorio que condujo a la policía a una nueva pista. El hombre le contó sobre los altercados que había tenido su novia con Joy, diciendo que era una persona muy violenta. Agregando todavía más cosas a la investigación, los agentes descubrieron que Maribel se había comunicado con el servicio de emergencias y dijo, como ya sabemos, que estaba asustada por su compañero de cuarto. Mientras las autoridades trataban de esclarecer los hechos, familiares y amigos de Maribel colocaron volantes con su foto en todas las calles, y su desaparición fue reseñada por los medios y las redes sociales. La Fundación de Sobrevivientes de la Trata de Personas, un grupo sin fines de lucro con sede en Santa Ana, quienes se encargan de ayudar a víctimas de delitos y desapariciones, se involucraron con la familia de la mujer, ayudando con la divulgación a los medios y con esfuerzos en la organización. Con esto se creó una página de Facebook llamada Find Maribel Ramos, para ayudar a la búsqueda. En esta era descrita como una mujer de 1,70 m de estatura y 70 kilos, con un tatuaje de estrella en el hombro y un símbolo azteca en la espalda. A los vecinos les sorprendió ver en la televisión a la muchacha, que por las tardes solía pasear a su perrita. Ellos no querían pensar que algo le hubiese pasado, ya que aseguraban que vivían en un vecindario tranquilo. Joy se unió a la campaña y se dedicó a escribir en foros sobre la desaparición de Maribel, en los cuales aseguraba que ella era su mejor amiga, y daba detalles de la búsqueda policial en el apartamento que compartían. A varios usuarios les llamó la atención que en sus publicaciones siempre se refería a ella en pasado. Mientras la investigación estaba en curso, Joy se dedicó a hablar con los canales de noticias diciéndoles lo triste y deprimido que estaba desde la desaparición de Maribel, porque ella era su única familia y su mejor amiga. Para la policía el caso era todo un reto, porque a pesar de que Joy era el principal sospechoso, siempre conseguía rebatir cualquier acusación que le presentaban. Sin embargo, los detectives no iban a parar hasta encontrar pruebas sólidas en su contra. Hurgando en su pasado, descubrieron la disputa que había tenido con su hermana, quien al ser contactada por las autoridades reveló otros detalles inquietantes. Según la mujer, Joy tenía un historial de violencia, tenía una orden de arresto en curso por faltar a la corte, luego de ser arrestado por sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol en 2011 en Tennessee. Asimismo, los detectives descubrieron que en 1986 había sido acusado de asalto y agresión, y un año después fue procesado por agresión agravada. Sin embargo, ambos cargos fueron desestimados posteriormente. Las palabras de su propia hermana y los antecedentes de Joy fueron otro indicio para que la policía sospechara de él. Basados en esto, decidieron vigilarlo las 24 horas por si cometía algún error, y finalmente, luego de mucho observarlo, lo cometió. En medio de las pesquisas, el equipo que lo vigilaba descubrió que no tenía acceso a internet en su apartamento, por lo que iba a la biblioteca Orange, donde pasaba mucho tiempo y usaba cualquier computadora disponible. La policía creía que si podían determinar exactamente qué buscaba en internet, podían obtener una pista. Se les ocurrió una forma muy ingeniosa de hacerlo. Los investigadores obtuvieron una orden de registro que les permitía ver en tiempo real cada movimiento que hacía Joy en la computadora. En la calle, desde la biblioteca, cuando se conectó, la policía usó un software especial para monitorear en secreto su actividad. Lo primero que encontraron fue que realizaba búsquedas inquietantes, sobre todo cuánto tardaba un cuerpo humano en descomponerse. Esto intensificó las sospechas en torno a él. El historial de navegación también reveló un gran interés en una publicación en una red social sobre una caminata de concientización en honor a Maribel que se había publicado el 16 de mayo. Joy usó un mapa satelital para hacer zoom en un árbol en una ubicación remota de un cañón, donde los investigadores no habían hecho búsquedas. Cuando el sujeto salió de la biblioteca, los cuerpos policiales acudieron al lugar, muy cerca de las carreteras Santiago Canyon y Jackson Ranch. Ahí, el 17 de mayo, luego de una búsqueda de 1 hora, hicieron un descubrimiento horrible.
El cuerpo de Maribel estaba enterrado en una tumba poco profunda. Los restos fueron llevados a la morgue para su identificación, la cual se hizo a través de registros dentales debido al avanzado estado de descomposición. El cuerpo de la mujer había sido tan mutilado que los análisis forenses no pudieron determinar la causa de la muerte. Lo que sí estaba claro para las autoridades era quién había sido el responsable, por lo que esa noche, más o menos a las 11, la policía llegó al departamento de Maribel para arrestar a Joy, quien intentó huir a través de una de las ventanas, pero los agentes lograron frustrar su fuga. Fue detenido y acusado del delito de asesinato. Realmente las cosas no iban a ser nada fáciles, y es que la ausencia de pruebas sólidas sobre la causa de la muerte de Maribel hizo muy difícil para los detectives vincular de manera concluyente a Joy con el crimen. Pese a esto, el fiscal adjunto del condado de Orange, Scott Simmons, acusó al hombre de asesinato, basándose en la hipótesis de que le había quitado la vida a Maribel porque estaba obsesionado con ella, y lo hizo luego de una discusión porque ella lo sacó del inmueble que compartían. Según la fiscalía, era posible que Maribel hubiese sido asfixiada mientras dormía, ya que no había más indicios de lucha que los rasguños en los brazos de Joy. También había alambre de púas en el lugar donde se descubrió el cuerpo, pero no estaba claro cuánto tiempo había estado allí y si ese alambre tenía relación en cómo le habían quitado la vida a la mujer. Lamentablemente no podían determinar nada con certeza, pero aún así Joy sería llevado a juicio. Mientras las autoridades trataban de buscar más evidencias en contra del hombre, los familiares de Maribel le dieron el último adiós. Gracias a las gestiones realizadas por el Consulado de México en Santa Ana, una medio hermana de Maribel llamada Marta, de 48 años, quien residía en México, pudo ingresar a los Estados Unidos para asistir a todos los velatorios de su hermana. Se supo que Maribel la visitaba con mucha frecuencia a raíz del fallecimiento de su madre, y ya había intentado llevarla a Estados Unidos, pero no le aprobaban la visa. Pasó poco más de un año para que Joy fuera llevado a juicio, el cual comenzó el 8 de julio de 2014. Encontrarlo culpable del cargo requería que los fiscales buscaran un acto de fe por parte del jurado, pues no había más que pruebas circunstanciales. El tribunal escuchó la historia de cómo Maribel conoció a Joy, y cómo las cosas entre ellos comenzaron a ponerse tensas porque él tenía sentimientos de amor, los cuales se habían convertido en una obsesión, y luego de esto también se enfrentó al amor no correspondido de la mujer. Se reprodujo la llamada hecha a emergencias por Maribel unos días antes de que le quitaran la vida. Se podía escuchar que estaba asustada. También fueron reproducidas unas 7 horas de entrevistas entre la policía y Joy, en medio de las cuales empezaron a sospechar de él y se mostraron imágenes de las marcas que el acusado tenía en los brazos. Los fiscales relataron que para agosto de 2012, Joy ya había desarrollado sentimientos intensos por Maribel, sentía celos de su novio y también hizo todo lo posible para que ella le correspondiera, hasta, como ya sabemos, someterse a una operación estética. Según la acusación, para abril de 2013, la vida del acusado se estaba desmoronando, pues no solo había perdido su trabajo, sino que sentía que estaba a punto de perder al amor de su vida. Sostuvieron que los celos, aunados a los problemas que comenzó a tener por la falta de pago del alquiler, fueron el detonante del crimen. Según la hipótesis planteada, la muerte de Maribel pudo haber ocurrido la noche del 2 de mayo, luego de una discusión entre los dos. La acusación presume que luego de que Maribel le dijera a Joy que debía irse, él sintió que estaba perdiendo la oportunidad de estar con ella. Entonces esa misma noche, luego de la discusión, Joy se coló en la habitación de la mujer y le quitó la vida, probablemente asfixiándola. Luego de esto arrojó su cuerpo en un lugar remoto, pensando que si no era para él, tampoco sería para nadie. Comentó que si bien durante los 6 meses que duró la investigación no se pudo establecer la causa de la muerte de Maribel, estaban seguros de que Joy era el culpable. Refirió que a pesar de que los investigadores de la escena del crimen no encontraron nada de interés en el apartamento, salvo una camisa de pijama con una pequeña mancha de sangre de Maribel cerca del puño de cada manga, los rasguños en los brazos y piernas y la cara del acusado podían ser evidencias de la lucha entre ambos. Además, para culminar su acusación, el Estado señaló que las búsquedas en Internet del hombre lo habían delatado, ya que no solo buscó información sobre cómo deshacerse de un cadáver, sino que también buscó la ubicación precisa donde estaba enterrado el cuerpo de Maribel. Luego de la exposición de la fiscalía, le tocó el turno al abogado defensor, quien cuestionó que la muerte de Maribel fuera considerado un homicidio dada la evidencia. Refirió que no se habían podido determinar las causas de la muerte
y por lo tanto no se podía decir legalmente que era un asesinato. Asimismo dijo que tampoco se pudieron probar que los rasguños que tenía Joy fuesen realizados por la víctima. Podían haber sido realizados por un animal o a la exposición ambiental. Señaló que las búsquedas encontradas en la computadora que arrojaban la ubicación del cuerpo de Maribel, lo único que podían probar era que el sujeto pudo haberse deshecho del cuerpo, pero no probaban más allá de una duda razonable que él le hubiese quitado la vida. El letrado analizó las posibilidades que según él eran igualmente probables para justificar la muerte de Maribel. Según la defensa, la mujer pudo haber muerto por una razón médica desconocida o incluso pudo haberse quitado la vida, ya que aseguraron que Maribel padecía del trastorno de estrés postraumático, incluidos los síntomas de paranoia e hipervigilancia. También comentaron que a veces bebía en exceso y llevaba un estilo de vida de fiesta muy arriesgado. Dijeron que antes de su desaparición, luego de la llamada que había hecho al número de emergencias, había estado durmiendo con un machete para defenderse. Para justificar que Joy supiera el lugar exacto donde estaba el cuerpo de Maribel, el abogado planteó varias posibilidades. La primera, que su cliente la hubiese hallado muerta y hubiese sentido miedo de ser culpado y por eso decidió deshacerse del cadáver. Dijo que en el caso hipotético de que Joy le hubiera quitado la vida a Maribel en una discusión, el hecho pudo haber sido un accidente y debía ser calificado como homicidio voluntario y no asesinato. Por último, señaló que las búsquedas hechas por Joy en internet sobre el tiempo que tarda un cadáver en descomponerse podían interpretarse que era una persona con gustos extraños, pero no un asesino. En tal sentido, Joy mantuvo su inocencia durante todo el juicio. Sin embargo, el tribunal evidentemente no estuvo de acuerdo, pues finalmente el hombre de 55 años fue declarado culpable con el voto unánime del jurado por el delito de asesinato en segundo grado, y lo condenaron a un mínimo de 15 años de cárcel y a un máximo de cadena perpetua. Cuando se leyó el veredicto, el hombre solo parpadeó, pero no mostró ningún remordimiento. Dirigió unas palabras a la familia de Maribel, a quienes les dijo que no podía disculparse por algo que él no había hecho, y advirtió que la verdad pronto saldría a la luz. Tras el veredicto, finalmente la familia de Maribel estuvo en paz al saber que el asesino había sido condenado, pero no estaban contentos por la sentencia, ya que creían que merecía una cadena perpetua sin posibilidades de libertad condicional. Durante los años siguientes, el hombre continuó manteniendo su inocencia. Envió docenas de cartas al juez y a distintos medios de comunicación declarando que la policía no había descubierto ninguna evidencia que lo conectara con el crimen. Sin embargo, el tribunal rechazó todas las solicitudes que hizo de nuevos juicios, y además dijeron que las pruebas en su contra eran suficientes. Durante los años que ha estado recluido en un centro de capacitación correccional de California, ha intentado restaurar su reputación ante el público, e informó que escribiría un libro llamado Sospechoso culpable hasta que se demuestre su inocencia, donde daría detalles de su versión de la historia a modo de ilustración. Según los registros penitenciarios, Joy, de 64 años, era elegible para la libertad condicional en febrero de 2023, pero no conseguimos información sobre si había iniciado o no este trámite. El asesinato de Maribel dejó a muchos devastados y a una comunidad en shock. Su familia y amigos realizan vigilias y homenajes en su nombre, y una escuela pronunció un discurso en su honor en un comunicado. La presidenta Mildred García dijo que Maribel era una estudiante querida y una veterana militar que había participado activamente en su campus y en la comunidad. En la actualidad, la familia de Maribel continúa haciendo conciencia sobre su muerte, esto en un documental de Netflix titulado El peor compañero de cuarto de todos los tiempos, en el cual se cuenta su historia. Para sus seres queridos, Maribel fue una mujer con un corazón lleno de amor y bondad, que soñaba con un gran futuro, con tener una familia y construir un hogar, pero ese futuro trágicamente fue truncado por alguien en quien ella confiaba, a quien cuidaba y a quien llamaba amigo. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, la vida de una mujer que se perdió a manos de una persona horrible. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis otras redes, aparezco como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.